Como dice la autora, finge hasta que lo logre. Entonces, antes de un momento especial, expande tu cuerpo y de esa manera vas a poder también aumentar la confianza. ¿Por qué? Porque va a disminuir el cortisol, el estrés. Lo que más influye en la decisión de los inversionistas no era qué tan técnico sonaba, ni tampoco el contenido del discurso, sino la confianza y la comodidad del emprendedor, con la cual presentaba. Este autor da ciertas recomendaciones para poder enfrentar estas creencias. Por ejemplo, es la lectura de mentes. Seguramente debe estar pensando que soy un tonto. Y es que tú no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero tú sí puedes controlar lo que tú piensas de ti mismo. El aprendizaje vicario. Que personas muy parecidas a ti logren algo hace que tú automáticamente te creas que eres también capaz de lograrlo. Entonces, básicamente, ¿cómo aplicarlo? Lo curioso que dice este autor es que está demostrado cuando uno se habla en tercera persona, la confianza aumenta más que cuando uno se habla en primera persona. Entonces, lo que él recomienda es, en vez de decir yo sí puedo. A diferencia de la educación tradicional que promueve evitar los fracasos para proteger el autoestima, la psicología moderna ha demostrado que la exposición gradual a fracasos controlados fortalece la confianza. Y hay un libro de Matt Abrahams, dice por ejemplo que si tú quieres aumentar tu confianza, tú podrías remarcar la forma como tú defines por ejemplo tu ansiedad. La persuasión social, el hecho de que si muchas personas te dicen que tú eres capaz de hacer algo, que tú eres un capo en eso, que tú eres un crack, tú te lo vas a creer y vas a tener más confianza a la hora de hacerlo. Una autora que es Olga Santander, que menciona qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos tenido una experiencia mala que nos genera una falta de confianza. Entonces ella menciona 4 momentos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es su podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan hacernos mejores tanto personal como profesionalmente. Es un espacio de tiempo usualmente corto, diré ahora de entre 20 a 25 minutos aproximadamente, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada, Gonzalo, como debe de ser, sin vender humo, la frase célebre de Rebotando, justo. Hoy día tenemos un tema bien interesante que ya venimos con bastantes ganas de comentar, incluso lo mencionamos en el episodio anterior. Cómo aumentar tu confianza según la ciencia. Y para no perder las buenas costumbres del canal, vamos a arrancar con un pequeño estudio para poder empezar la discusión. En un análisis de 185 presentaciones de emprendedores hacia inversionistas, una investigadora descubrió algo bien interesante. Lo que más influye en la decisión de los inversionistas no eran las credenciales, no era el background del emprendedor, no era su perfil, no era qué tan técnico sonaba, ni tampoco el contenido del discurso, sino la confianza y la comodidad del emprendedor, con la cual presentaba en lo que creía, lo que estaba exponiendo, su confianza, su seguridad a la hora de explicar su idea. ¿Qué opinas de esto? Y hace sentido, ¿no? Porque la confianza en uno mismo hace que también uno se gane la confianza de los demás, ¿no? Y hay una frase que dice, el tener confianza no es pensar que siempre vas a tener éxito, es creer que siempre vas a poder enfrentar cualquier resultado. Y es un tema clave en la confianza. Y hay un autor, que es Daniel Martin, del que ya hemos hablado, que habla de que para poder aumentar tu confianza, tienes que luchar contra tus creencias autolimitantes, ¿no? Que mencionábamos en el capítulo de barreras mentales. Esa voz interior que nos habla y que nos hace tanto daño porque son pensamientos irracionales, ¿no? Entonces, este autor da ciertas recomendaciones para poder enfrentar estas creencias, ¿no? Estas creencias que son malas. Y es primer paso, identificarlas. Y siempre son las mismas, o casi siempre son las mismas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los pensamientos catastróficos, ¿no? Por ejemplo, me despidieron de mi trabajo, entonces ya nunca más voy a encontrar trabajo, ¿no? Otro, por ejemplo, es la lectura de mentes. Seguramente debe estar pensando que soy un tonto, ¿no? Y es que tú no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero tú sí puedes controlar lo que tú piensas de ti mismo. Entonces es muy importante no caer en esta barrera, ¿no? O en este tipo de creencia. Otra es el pensamiento blanco y negro, ¿no? Soy un desastre, por ejemplo, ¿no? O las etiquetas, etiquetarte a ti mismo, ¿no? Soy un cobarde, no soy bueno. Y eso va creando pensamientos negativos que se vuelven en especies de profecías autocumplidas, ¿no? Al final, de repente tú fracasas porque tú mismo estás prediciendo eso, ¿no? Otra es, por ejemplo, el minimizar las cosas buenas.
concentrarte solamente en lo malo, ¿no? Entonces, en vez de agradecer por lo que tienes, te concentras en lo que no tienes y minimizas lo bueno, que eso también es importante. Otro es el culparte de cosas que están fuera de tu control, como lo mencionábamos también en el capítulo de errores, ¿no? Entonces, eso también es importante. Una vez que hayas identificado esas barreras, lo que menciona el autor es que tú mismo debatas y retes esas creencias. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, sabes que no soy bueno conociendo o hablando con gente que no conozco. Tú ya te etiquetaste con eso. Entonces, probablemente la siguiente vez tú mismo te limites, ¿no? Con esa creencia que tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Realmente soy tan malo? Buscar también validación de otras personas, ¿no? Preguntarle a un amigo, oye, ¿realmente soy tan malo? Para poder tener claridad si realmente esa barrera es correcta o no. También es importante luego que la identifiques es qué es lo que va a pasar si yo mantengo esa creencia y qué es lo que va a pasar si no la cambio, ¿no? Por ejemplo, tú podrías decir, si yo mantengo esa barrera de no hablar con gente que no conozco, de repente va a poder afectar mi desarrollo profesional, ¿no? Entonces tú ya sabes los efectos que va a generar en ti. El siguiente paso es tratar de cambiar la forma positiva como te hablas, ¿no? Entonces, tú podrías decir realistamente, de repente no soy el mejor hablando con gente que no conozca, pero tengo el potencial para cambiar eso. Y el último y siguiente paso es practicar, practicar y practicar, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Al final, la confianza no se trata de nunca fallar, sino saber que tú te vas a levantar y que tú tienes la posibilidad para mejorar, que no tienes una mentalidad fija, que tienes una mentalidad de crecimiento y que puedes mejorar esas creencias. Entonces, creo que todo esto, si podemos en cuenta, si tenemos en cuenta ese tipo de barreras, de creencias, y ponemos esfuerzo en eso, podemos mejorar también nuestra confianza. Sí, rescato lo que también mencionaste en barreras mentales y lo mencionas ahorita, que es tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad fija, lo que te permite estar en constante crecimiento, en constante disrupción de tus propias creencias, de lo que crees que tal vez no eras capaz de hacer, pero ahora sí, retándote constantemente y practicándolo. Es ahí donde también va a aumentar tu confianza, ¿no? No sabrás que eres capaz de hacerlo hasta que no lo intentes, esa célebre frase. Y bien interesante, una serie de creencias limitantes, de barreras mentales que uno puede ponerse para disminuir su confianza, cómo puede evitar eso. Muy, muy bueno. Y también me hiciste recordar que una forma de poder aumentar tu confianza, contradictoriamente, paradójicamente, es retándola, es poniéndote ante fracasos controlados que puedan hacer que después tengas confianza a la hora de actuar, ¿no? También se relaciona un poco la práctica, ¿no? Como lo mencionabas. Hay un estudio de Harvard Business Review que encontró que los empleados que enfrentaban fracasos menores y aprendían de ellos desarrollaban más confianza que aquellos que solo recibían elogios, por ejemplo, ¿no? Y que claro, ponerse a pensar, si uno se enfrenta ante una situación complicada, súper compleja, ¿quién va a tener mejor performance? Aquel que ya sabe qué es lo peor que ha podido pasar y ha logrado levantarse, como tú bien lo mencionabas. Entonces es importante enfrentarte a estos estreses y poder salir victorioso de ello con mayor confianza. Y es lo que incluso la misma educación nos dice en contra, ¿no? A diferencia de la educación tradicional que promueve evitar los fracasos para proteger el autoestima, la psicología moderna ha demostrado que la exposición gradual a fracasos controlados fortalece la confianza, incluso también, ¿no? Y acá, bien simple, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? Por ejemplo, algo que recuerdo, ¿no? Cuando yo estaba en los talleres de seducción, esto es algo que he comentado desde hace muchos capítulos atrás, nos pedían enfrentarnos al fracaso para poder aumentar nuestra confianza a la hora de poder interactuar con personas. Salir a la calle y realmente saber que vamos a fracasar en una interacción personal con otra persona desconocida. Pero esa es la idea para que después, cuando tengas que hablar frente al público, cuando tengas que tener una conversación difícil, sepas lo que es no tener confianza en ese momento y ahora sí tenerlo. Entonces, básicamente es enfrentarte a esos microfracasos potenciales, ¿no? En el trabajo, en relaciones personales. Y otro también, evitar ese perfeccionismo paralizante que se relaciona mucho con el fracaso, ¿no? Si tú quieres hacer algo perfecto,
es muy probablemente que no lo vayas a terminar logrando. Y que entonces por eso tu confianza termine disminuyendo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Baja eso, trata de hacer las cosas bien, pero no de manera perfecta, y mejorar tu confianza en el proceso, ¿no? Claro, es que la confianza es como un músculo, ¿no? Que se va fortaleciendo con la práctica, como decíamos, salir de la zona de confort. Y hay una recomendación muy interesante que viene por el lado de Amy Cuddy en su libro famosísimo Presencia, que habla de que nosotros podemos influir en nuestra confianza a través de nuestro lenguaje corporal, ¿no? Y ella presenta unos estudios en los que personas que adoptaron poses de poder antes de una situación retadora tuvieron una disminución en el cortisol, que es la hormona del estrés, en comparación con las personas que adoptaban una posición de repente retraída. Y eso hace sentido, ¿no es cierto? Si tú ves un deportista, por ejemplo, un futbolista o un corredor, cuando llegan a la meta o meten el gol, expanden los brazos, ¿no? Esas son poses de poder. Otro tema que menciona la autora es que también en un estudio se demostró que las personas que sonreían antes también de una situación difícil terminaban estando más contentas. Su estado de ánimo mejoraba en comparación con las personas a las que se les decía que tenían que adoptar gestos de tristeza. Entonces, no es que uno tiene una sonrisa porque tiene un buen estado de ánimo, sino también uno puede generar un buen estado de ánimo cuando sonríe. Y es la gran recomendación de la autora, ¿no? Y precisamente lo que dice la autora es que antes de enfrentar una situación difícil, por ejemplo, imagínate, Matías, que tengas que enfrentar una presentación, algo que te genere una barrera mental, tú podrías previamente adoptar poses de poder, sonreír. Como dice la autora, fake it until you get it. O sea, Ujú. finge hasta que lo logre. ¿Por qué? Porque tú le vas mandando señales a tu mente. Y esto no es algo esotérico, o sea, eso está demostrado con estudios, ¿no? Entonces, antes de un momento especial, levanta los hombros, ¿no es cierto? Pon los hombros hacia atrás, expande tu cuerpo y de esa manera vas a poder también aumentar la confianza. ¿Por qué? Porque va a disminuir tu hormona, el cortisol, el estrés, y vas a estar más confiado, ¿no? Claro, incluso también ese ejercicio lo aplicábamos, ¿no? Era súper importante, diciéndolo de manera muy informal, que el cuerpo le mande señales a la mente, que el cuerpo actúe primero, y entonces y tener una buena postura, una postura de seguridad, hasta incluso em, ciertos ejercicios de respiración, de mentalizarte, de que realmente es posible y lanzarte al fracaso a tratar de intentarlo, ¿no? Porque también tienes que prepararte para eso. Claro, y hoy en día lo que hacemos con el celular, estamos encogidos, estamos mirando el celular. Imagínate, tienes que enfrentar algo difícil y estás en tu celular en una posición encogida y no estás en una situación de poder, ¿no? Una pose de poder que te va a dar más confianza, ¿no? Y es súper interesante que el mismo cuerpo le pueda marcar la pauta, ¿no? Pueda hacer primero lo que quiere que la mente crea, ¿no? Antes, y que eso esté demostrado. Entonces, también totalmente, ¿no? Siempre es importante marcar bien eso. A veces uno se encoge, como mencionas, en el día a día, y eso influye totalmente en la confianza. Hay otro aspecto también muy importante, es bien interesante. Hay hay un psicólogo que se llama Albert Bandura, psicólogo estadounidense que incluso fue profesor de la Universidad de Stanford, que, que estableció el modelo de autoeficacia. Él introdujo este concepto de la autoeficacia, que se refiere a la creencia de una persona de poder ejecutar acciones específicas con éxito. Y si tú te das cuenta, la autoeficacia está muy relacionada con la confianza, ¿no? El hecho de creer que uno puede hacerlo, de que uno es eficaz, por eso autoeficacia, ¿no? Ahora, él mencionó que hay puntos clave que impactan en la autoeficacia de una persona. Entre esos dos, muy importantes. Primero, el aprendizaje vicario. ¿Qué, qué significa? Por ejemplo, si tú estás con un colega todo el tiempo y tú has visto que este colega es ascendido, automáticamente tú vas a pensar, ¿y por qué yo no puedo también ser ascendido? Si yo me relaciono con él, somos muy similares, yo también puedo hacerlo. ¿Qué significa eso? Que personas muy parecidas a ti logren algo hace que tú automáticamente te creas que eres también capaz de lograrlo. Otro más también muy interesante es
el de la persuasión social. El hecho de que si muchas personas te dicen que tú eres capaz de hacer algo, que tú eres un capo en eso, que tú eres un crack, tú te lo vas a creer y vas a tener más confianza a la hora de hacerlo. Y entonces, básicamente, ¿cómo aplicarlo? Pues, muy lógicamente, juntarte con las personas adecuadas, personas que busquen lograr objetivos fuertes y que sean con el tiempo similares a ti, porque te juntas mucho con esas personas y por ende entonces vas a derribar muchas barreras mentales, vas a aumentar tu confianza y vas a perseguir esos objetivos. Y segundo, pues también presentando una buena imagen social, porque va a ser la que va a permitirte recibir comentarios externos positivos que refuercen tu confianza, ¿no? Claro, entonces ahí la gran conclusión es que el entorno te puede o bien llevar hacia una barrera mental que te limite, pero también puede ser ese trampolín que de repente necesitas también para poder cambiar tu mente y tener más confianza, ¿no? Claro. Sí, y tú sabes que estuve leyendo algunos libros que mencionan alguna especie de estímulos o hacks para poder aumentar tu confianza, ¿no? Y hay un libro de Nate Abrahams que se llama Think Fast, Talk Smarter, que te dice, por ejemplo, que si tú quieres aumentar tu confianza, tú podrías reenmarcar la forma como tú defines, por ejemplo, tu ansiedad, ¿no? Entonces él menciona un ejemplo en el que si tú, por ejemplo, estás muy ansioso antes de un evento, por ejemplo, en vez de decir cálmate, lo que deberías decir es estoy emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices cálmate, lo que dice el autor es que esto puede hacer que el foco se mantenga en la ansiedad, en la falta de confianza. Lo que dice el autor es, sé más inteligente y reenfoca eso, ¿no? Es eso que estás sintiendo, enmárcalo como si fuera simplemente estoy emocionado. Y está demostrado, lo que dice el autor, es que eso va a aumentar tu confianza. Es como una especie de hack que puedes utilizar para esos momentos difíciles, ¿no? Y hay otro autor que es John Amberger, del que hemos hablado también antes, que en su libro Magic Words también menciona otro hack, que es la importancia de las autoafirmaciones positivas, ¿no? Que es algo que utilizan muchos deportistas, ¿no? Antes de repente, cuando están en un momento de poca confianza, ¿no? De repente un tenista, se hablan a sí mismos. Pero lo curioso que dice este autor es que está demostrado que cuando uno se habla en tercera persona, la confianza aumenta más que cuando uno se habla en primera persona. Entonces lo que él recomienda es, en vez de decir, yo sí puedo, yo puedo, tú puedes decir, vamos, tú puedes. Y lo que dice el autor es que esto es porque viene de algo externo y el cerebro lo toma como un tema externo y lo ve más creíble, ¿no? Entonces me pareció un hack que también podemos utilizar de repente en un momento de poca confianza. Otro hack o estímulo lo menciona también Amy Cuddy en su libro, que es la importancia de las autoafirmaciones, de tus fortalezas y de tus valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella dice que si tú vas a enfrentar un evento en el que tienes poca confianza, tú podrías recordarte lo que es importante para ti y también recordar tus fortalezas. Eso lo que va a hacer es que estés siendo más real. Por ejemplo, no tienes que hacer una presentación y de repente estás ansioso, estás nervioso. Entonces, en vez de decirte y engañarte diciendo de, oye, yo soy un excelente presentador, eso probablemente no tenga ningún efecto. Pero si tú dices, bueno, de repente yo no soy un excelente presentador, pero soy muy trabajador y soy creativo, ¿no? Es algo real o me interesa tal cosa, ¿no? Mis valores. Eso te va a dar más confianza que si tú simplemente repites el mantra de que yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, el mensaje positivo que de repente tu cerebro no lo va a interpretar como real. Y otro hack que encontré también en el libro, en este mismo libro, que lo menciona esta misma autora, Amy Cuddy, que es que tú podrías visualizar también lo que crees que pueda pasar antes de un evento, ¿no? Y hacerlo de forma positiva. Y lo que dice el autor es que mientras más detalle le pongas, o sea, encuentres, va a hacer que tú aumentes tu confianza para cuando salgas a ese momento difícil, de repente una presentación o tengas que hablar con gente extraña tal vez. Entonces esa visualización previa te va a ayudar también a que tú ya estés más preparado para enfrentar esos momentos y de esa manera vas a aumentar tu confianza también. Bien interesante esos pequeños hacks. Sí había leído también lo de hablar en tercera persona, ¿no? Súper, súper importante. Y más allá también hablarte, ¿no? De lanzarte mensajes positivos. Incluso lo que tú mencionaste, el hecho de que hablar en tercera persona se relacione con algo externo, nuestro cerebro lo relacione de esa manera, pues es como recibir estímulos externos
una especie de persuasión social, ¿no? Pero que uno mismo se va eh, autocomunicando. Es bien interesante, la verdad. Es importante eso, hasta incluso estoy 100% seguro que los mismos deportistas lo aplican. Son los más expertos en generar confianza en sí mismos porque lo necesitan. Y también me hiciste acordar cuando mencionaste lo de la ansiedad, que este psicólogo que te comenté, Albert Bandura, también menciona otro punto muy importante que impacta en la autoeficacia, en la percepción de autoeficacia, y es que sepamos manejar la ansiedad, el estrés, los estados fisiológicos, ¿no? Eso es muy importante porque si es que tú tienes mucho estrés, mucha depresión, mucha ansiedad, automáticamente esto te baja es ese creer que eres capaz de lograr algo con éxito, ¿no? No, sí, es importantísimo ese tema de creer en ti, ¿no? O sea, si no crees en ti, ¿quién va a creer en ti, no? Entonces, eso te va a dar también la confianza para poder enfrentar situaciones complicadas. Y hay una autora que es Olga Santanger, que menciona precisamente qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos tenido una experiencia previa mala que nos genera una falta de confianza, ¿no? Entonces ella menciona 4 momentos que son muy importantes. El momento previo, el antes, ¿no? Que vendría a ser el antes, el momento cuando inicia, el momento cuando ocurre el momento complicado y el momento posterior. Entonces, en el momento antes ella dice, en vez de pensar en lo negativo, en la falla que has tenido en un momento anterior, lo que tienes que hacer tú es tratar de enfocarte en tu potencialidad para poder hacerlo bien. Estás hablando de una manera positiva. Inclusive hasta puedes visualizar también la situación. Entonces ese es el momento previo, prepararte mentalmente. Luego, cuando inicie el momento de que tienes la falta de confianza, lo que dice la autora es que tú debes concentrarte en el aquí y ahora, estar presente en el momento. Y inclusive podrías aplicar también esos hacks de los que hemos hablado, ¿no es cierto? Hablante positivo, el reenmarque de la confianza, eh, todos estos temas que hemos mencionado como una especie de hacks para que en ese momento estés también preparado. Ahora, cuando llegue el momento complicado, que es que de repente estás hablando y estás equivocándote y no lo estás haciendo bien, en vez de paralizarte, lo que tienes que hacer es repetir en tu mente también, decir, oye, de repente en este momento estoy haciéndolo mal, reconocerlo, pero también decir que tienes la potencialidad de cambiarlo y que estás preparado para eso, ¿no? O sea, hablarte en positivo. Y lo más importante viene después, que es el momento posterior, ¿no? O sea, en vez de estarte machacando diciendo fracasé, porque lo hice mal, y de repente puedes estar horas y días recordando esa situación negativa, lo que te dice la autora es que te hables en positivo independientemente de lo que haya pasado. Es decir, ok, de repente no lo hice bien, pero también tengo otra oportunidad más adelante de poder hacerlo, ¿no? No es algo que me va a quitar la vida, no genera un peligro real, y más bien voy a seguir intentando para poder cambiar esto. Entonces, hablarte en positivo y no estar recordando lo anterior. Porque si tú todo el tiempo estás recordando la situación negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Que la próxima vez vas a poder de repente caer en ese mismo problema, no porque de repente no tengas las habilidades, sino porque no tienes la confianza. Ujú. La confianza también se logra con un buen cierre. Inclusive hay algunos autores que comentan que para poder tú cerrar algo que te esté dando vueltas en la cabeza, hasta puedes escribirlo. Y de esa manera ya tu mente deja de pensar en eso. Es como que una forma de poder cerrar con ese capítulo. Escribir es terapéutico. Entonces, si tú en un momento estás pensando todo lo que hiciste mal, okay, anótalo, escríbelo y probablemente tu mente, como ya lo cerraste el capítulo, ya deje de pensar en eso. Entonces, esa podría ser también una recomendación. Y de esta manera, cuando tengas otra oportunidad para poder enfrentarte a una situación similar, puedes estar más preparado y puedes también tener más confianza porque no te has estado culpando y repitiéndote, ¿no? Uno nunca debe dudar de la capacidad para aprender y para mejorar. Creo que ahí está el gran secreto de poder tener confianza. Tú puedes fallar, pero lo que no debes hacer es dudar de que tú puedes mejorar. Entonces, eso es importantísimo también para aumentar tu confianza, ¿no? Sí, incluso eso lo aplican bastante los deportistas, como
como realmente corresponde, ¿no? Incluso, si no me equivoco, Djokovic lo mencionó. El hecho de que uno falle un punto no significa que automáticamente sea malo en un partido tan largo incluso también, o que uno falle un set, o que a tu equipo le metan un gol. Entonces tienes que tener esa capacidad de poder extrapolar el hecho de que tal vez te hayas equivocado y entender que no tiene nada que ver con que seas malo, ¿no? Sino con que todavía te sigas reforzando el hecho de que vas a ser capaz de lograrlo. Claro, lo que dice ese tenista, Novak Djokovic, es precisamente eso, ¿no? Que sí lo he escuchado también, que dice, enfócate en la siguiente jugada. Ya la jugada anterior ya pasó. Pero si tú estás pensando en la jugada anterior, es algo parecido a lo que decíamos, ¿no? Probablemente vas a fallar la siguiente porque estás pensando en la anterior y no en lo que tú puedes hacer después, ¿no? Claro, exactamente. Y pucha, si se pusiera a pensar él como muchos otros, cuántos partidos han perdido, cuántos puntos han perdido, entonces alguien como Novak Djokovic no sería uno de los mejores tenistas de la historia. O sea, el objetivo acá también es saber extrapolar lo malo y que no afecte tu confianza. Y también reflexionar sobre cada error en vez de evitarlo, porque a veces nosotros queremos evitar los errores o los fracasos y no pensar en eso cuando internamente todavía nos sigue afectando. Eso no es lo correcto. Está bueno el capítulo, ¿eh? Está bueno, creo que nos llevamos muy buenas cosas para seguir aumentando nuestra confianza y lo más importante, seguir creyendo que somos capaces de lograr lo que queremos sin importar el hecho de que fracasemos en el camino. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del capítulo. Espero que les haya gustado, espero que les haya otorgado valor, que es lo más importante. No se olviden de rebotar sus comentarios, rebotar sus likes, suscribirse, activar la campanita. Y ya nos vemos en un siguiente video.